Entonces, vamos a ver la exposición para resolver dudas al respecto. Listo. Muchas gracias, doctor. Entonces vamos a dar inicio a la charla. Entonces, bueno, aquí están las referencias que utilizamos. Nos basamos en la guía de la COG, que habla pues sobre el tema de macrosomía. También utilizamos algunos artículos que hablan sobre diabetes gestacional, porque vamos a ver que uno de los factores de riesgo pues más importantes asociados a la macrosomía es la diabetes gestacional. Y también utilizamos este artículo que habla sobre, pues como tal, el diagnóstico, el de los métodos diagnósticos para diagnosticar macrosomía. Este es el contenido. Vamos a hablar primero sobre la definición, epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y prevención. En cuanto al primer ítem, la definición, entonces tenemos como dos conceptos que debemos tener claros. El primero es cuando un feto es grande para la edad gestacional. Esto se refiere a cuando el peso al nacer es igual o está por encima del percentil 90 para una edad gestacional determinada. Y ya hablamos de macrosomía cuando el crecimiento está por encima de un peso absoluto al nacer, que tenemos un rango entre 4.000 a 4.500 gramos, y esta diferencia del término anterior va a ser independiente de la edad gestacional. Para hablar de macrosomía tenemos algunas categorías. Tenemos tres categorías. Está la categoría uno que es entre 4.000 a 4.499 gramos. La categoría 2 que va entre 4.500 gramos a 4.999 gramos. Y la categoría 3 que es por encima de 5.000 gramos. Es importante tener en cuenta esto porque ya sea que tengamos un feto grande para la edad gestacional o macrosomía, va a conferir un mayor riesgo de anomalías tanto en el parto y un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad neonatal. Ya vamos a ver más adelante cómo las complicaciones y cómo esto se asocia con el riesgo. Importante aquí que las categorías, dependiendo, digamos, entre más avanzada esté la categoría y el peso, pues vamos a tener también un mayor riesgo de complicaciones. En cuanto a la epidemiología, entonces las guías de la COG hablan que en Estados Unidos cerca del 7.8% de los recién nacidos vivos pesan más o 4.000 gramos y cerca del 1% pesa más de 4.500 gramos. Aproximadamente el 0.1% va a pesar más de 5.000 gramos. Eh, También hablan que las mujeres con diabetes gestacional y obesidad van a tener un mayor riesgo de recién nacidos grandes para la edad gestacional, con una tasa del 13.6%, para mujeres que tienen un peso normal y una tasa del 22.3% en pacientes ya obesas. En Colombia, para el año 2015, nos basamos en la encuesta nacional de la situación nutricional colombiana. Mencionan que cerca del 39.9% de las gestantes de todos los grupos de edad van a presentar un exceso de peso. Es decir, que 24.7% van a cursar con sobrepeso y 15.2% van a cursar con obesidad. También mencionan que para entre el año 2002 al año 2011, cerca de, por cada 6 millones de nacidos vivos, cerca de 4.5% iban a nacer con macrosomía. En cuanto a los factores de riesgo, entonces tenemos los factores maternos, que es toda esta lista que vemos acá, pues vamos a hablar de uno por uno. En primera instancia tenemos los factores constitucionales, se refiere como tal al peso y la talla elevados en la madre. También una edad materna extrema, es decir, menos de 17 años o mayor de 35 años. Si la madre tiene una diabetes preexistente o si cursa como tal con una diabetes gestacional. Si tiene una diabetes gestacional, tiene un riesgo de 2 a 3 veces mayor. Un IMC previo al embarazo, ya que vamos a ver que tanto la diabetes como la obesidad se asocian en gran medida a la macrosomía. Entonces es importante que tengamos en cuenta tanto el IMC previo como la ganancia de peso durante la gestación. Y hablamos de un aumento excesivo de peso durante la gestación cuando tenemos más de 16 kilos en esa ganancia. La raza y la etnia, se ha visto que las africanas y las latinas tienen un mayor riesgo también de tener bebés con macrosomía. Los niveles anormales de glucosa, ya sea que lo midamos en ayunas, y también en las tomas postprandiales. Esto se relaciona pues con la hiperglicemia materna, que como les decía, pues también a largo plazo y si no lo controlamos, va a terminar generándose una diabetes gestacional. La presencia de dislipidemia en las madres.
un recién nacido macrosómico previamente. La edad gestacional se asocia porque se ha visto que en un estudio en Estados Unidos para el año 2014, el riesgo de nacer con un peso superior a 4.500 gramos aumentaba cerca del 1,3% a las 39 semanas de gestación hasta las 40 semanas de gestación y cerca del 2,9% cuando la gestacional superaba las 41 semanas. Entonces se ha visto que si tenemos a mayor edad gestacional tenemos una mayor ganancia de peso. Y también la multiparidad y los factores genéticos. Ya hablando como tal de los factores fetales y el compromiso fetal, las complicaciones fetales. Entonces, se ha visto que los recién nacidos varones suelen tener un peso mayor que las mujeres a cualquier edad gestacional y por lo tanto van a constituir una mayor proporción de recién nacidos con un peso al nacer que sea superior a los 4.500 gramos. La edad gestacional también es un factor asociado a los factores fetales por la misma razón que mencionábamos anteriormente y algunos síndromes genéticos como el síndrome de Whitman-Beckwith, el síndrome de Sotos, el síndrome de Weber, de Marshall-Smith y Van Allen. Todos estos síndromes son trastornos como tal del crecimiento que van a provocar en el feto un tamaño corporal aumentado y también en consecuencia órganos grandes y algunos otros síntomas asociados. Em, entonces, como decíamos, uno de los factores de riesgo principal es la hiperglicemia materna. Y vamos a ver que en una macrosomía secundaria a una intolerancia materna a la glucosa, vamos a ver algunas características específicas en el feto, como una mayor grasa corporal total, una mayor circunferencia de hombros y de miembros superiores. em, Vamos a ver que la grasa se va a acumular más que todo en esta parte superior, entonces por consecuencia vamos a tener unas mayores medidas en los pliegues cutáneos de los miembros superiores y una menor relación entre la circunferencia cefálica y abdominal. Esto ya lo vamos a explicar más adelante con la fisiopatología, pero básicamente es por el hiperinsulinismo fetal secundario a la hiperglicemia materna, que va a facilitar el crecimiento fetal por un aumento en los depósitos intracelulares de glucógeno y también básicamente como en los órganos sensibles a la insulina, que pueden ser el hígado, el músculo esquelético, el corazón, el vaso, el timo, entre otros. Esa es como la explicación. Em, y por eso vamos a tener como una mayor circunferencia, más que todo a nivel abdominal. En esta gráfica que tenemos aquí, podemos ver con las distintas barras como el grado de incidencia de las complicaciones fetales y neonatales. Entonces, en la barra blanca tenemos la macrosomía de categoría 1, en la barra gris categoría 2 y en la barra negra categoría 3. Sabemos que pues, la categoría 3, como ya lo dijimos antes, son los fetos que pesan más. Entonces, vamos a ver que pues, a mayor peso y a mayor categoría, más riesgo tanto de desproporción cefalopélvica, más riesgo de un índice de mortalidad infantil, de un APGAR menor a 4 y de complicaciones durante el parto. En cuanto a los riesgos asociados, entonces lo dividimos en los maternos, los fetales y los neonatales. En los factores maternos, se ha visto que la macrosomía se asocia con mayor riesgo de parto por cesárea, esto particularmente cuando el feto pesa más de 4.500 gramos y se asocia también a una detención del parto. Se ha visto que la macrosomía va a aumentar en un 10% las tasas de cesárea y adicionalmente la ocurrencia de hemorragia posparto por lesiones pues, en el canal del parto. También se ha visto asociado con altas tasas de coriomionitis y de laceraciones vaginales significativas, que ya pueden ser desgarros entre un tercer y un cuarto grado. En cuanto a las complicaciones fetales, la principal que mencionan es la distosia de hombros. Se ha visto que entre un 0,2 y un 0,3 de todos los partos vaginales en fetos con macrosomía van a cursar con distosia de hombros y esta tasa va a aumentar entre un 9 y un 14% si el peso al nacer supera los 4.500 gramos. Adicionalmente, si además de los 4.500 gramos tenemos una gestante con una diabetes gestacional, el riesgo va a aumentar entre un 20 y un 50%. Em, Secundario a la distosia de hombros, digamos que la consecuencia más común es la fractura de clavícula y por ende una lesión del plexo braquial, que va a ser la lesión principalmente concentrada entre C5 y C6.
generando la parálisis de Ehlers-Danlos, que es una parálisis que va a afectar frecuentemente la parte superior del brazo. Otras complicaciones fetales van a ser la muerte, la miocardiopatía y malformaciones. En cuanto a las complicaciones neonatales, se ha visto que los neonatos que nacen con macrosomía tienen una disminución en el Apgar a los 5 minutos, mayores tasas de hipoglicemia, que ya vamos a explicar más adelante con la fisiopatología por qué se genera esto, de problemas respiratorios, de policitemia y también se ha visto asociado con aspiración de meconio y un ingreso a la UCI neonatal de forma prolongada. Listo. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, entonces, es importante aquí tener en cuenta todo a partir de la hiperglicemia materna, es como la forma en la que entendemos por qué se genera la macrosomía. Entonces, al tener una hiperglicemia materna, esta va a pasar, los altos índices de glucosa van a pasar por la placenta hacia el feto, generando una hiperglicemia fetal. Al tener una hiperglicemia fetal, en consecuencia, el feto va a responder generando una hiperinsulinemia fetal. Esta hiperinsulinemia fetal va a aumentar los procesos anabólicos de forma que vamos a tener un mayor uso de glucosa y un almacenamiento en formas de glucógeno en órganos como el hígado y también en el músculo esquelético. Esto explicaría pues, el crecimiento hepático y también la acumulación en el músculo que hace que aumente como tal el crecimiento fetal. Adicionalmente vamos a tener una mayor síntesis de proteínas y de lipogénesis, que pues todo esto también nos confiere un mayor crecimiento y una hipertrofia y hiperplasia de los tejidos sensibles a la insulina, que serían pues el hígado, el músculo esquelético, el corazón, el vaso del timo y también las glándulas adrenales. Adicional a estos procesos anabólicos, tenemos también que la insulina aumenta los receptores de crecimiento similar a la insulina, que son los IFG tipo 1 y tipo 2. Entonces, si tenemos estas dos combinaciones, pues vamos a tener en consecuencia como tal el crecimiento fetal y sería la explicación de la macrosomía fetal. Aquí tenemos como una imagen que explica un poco mejor todo el proceso. Entonces, en esta hilera tenemos la parte materna, la placenta y la parte fetal. De la parte materna se ha visto que tenemos un paso de aminoácidos, de glucosa y de lipoproteínas convertidas en ácidos grasos libres que atraviesan la placenta y llegan hasta el feto. Por parte de los aminoácidos y la glucosa, si tenemos una madre con diabetes gestacional, va a tener unos altos índices de glucosa. Este traspaso a través de la placenta va a aumentar en el feto los niveles de insulina. Al aumentar los niveles de insulina, estos van a actuar sobre los receptores en el hígado, aumentando también la lipogénesis. Esta lipogénesis va a conferir en el feto un pool de ácidos grasos libres que posteriormente se va a acumular en tejido adiposo blanco. Adicionalmente, tenemos también que por parte de la madre hay unas lipoproteínas que a partir de una enzima que es la lipasa endotelial se va a mediar la lipólisis y estas lipoproteínas van a convertirse en ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres ya convertidos van a atravesar la placenta y van a ser parte de ese pool de ácidos grasos que ya tenía el feto formado a partir pues de los aminoácidos y de la glucosa materna. Entonces, adicional a ese pool se le suman estos otros ácidos grasos libres y toda esa acumulación se va a almacenar en forma de triglicéridos en el tejido adiposo blanco, particularmente pues en las porciones superiores del feto, en los hombros y en los miembros superiores. Y aquí está un poco la explicación de por qué vamos a tener complicaciones como la hipoglicemia, el estrés respiratorio y la policitemia. La hipoglicemia se sabe que es la complicación más frecuente, cerca del 50% de los recién nacidos, secundaria al hiperinsulinismo en mujeres, en fetos de mujeres que tienen diabetes gestacional. Y se ha visto que a nivel neonatal va a darse una hipoglicemia, es por el cese abrupto de la glucosa materna al nacer, cuando la madre pues tiene unas tasas altas de glucosa que le está transfiriendo constantemente al feto. Al nacer se cierra de forma abrupta este traspaso y pues esto va a generar una hipoglicemia secundaria. En cuanto al distrés respiratorio, también asociado al hiperinsulinismo, se sabe que estos altos índices de insulina en el feto van a suprimir la síntesis de fosfatiliglicerol, que va a ser el principal componente del surfactante pulmonar, confiriendo entonces un mayor riesgo de estrés respiratorio en el neonato. Y por otro lado tenemos la policitemia,
Entonces, los altos índices de glucosa van a favorecer la glicosilación de la hemoglobina, que va a disminuir la vida media de los hematíes. Y como se disminuye la vida media de los hematíes, pues en compensación se van a aumentar los niveles de eritropoyetina. Y esto va a explicar la policitemia neonatal. Listo, buenas noches. Mi nombre es Jenny y voy a continuar hablándoles del diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico es importante tener en cuenta que este solo se puede hacer de forma precisa una vez haya nacido, pues el recién nacido y lo pesemos. La predicción neonatal del peso al nacer se ha visto que es imprecisa y a pesar de que existen fórmulas para hacer la estimación del peso fetal, estas pues muestran una correlación, pero muestran también bastante variabilidad que llega a ser hasta del 20%. Actualmente tenemos como técnicas para la estimación del peso fetal la ecografía y la resonancia. La ecografía nos va a permitir una medición directa de varias partes del cuerpo fetal. Sin embargo, se ha visto que su precisión en la predicción de la macrosomía es pobre. Tiene una sensibilidad del 56% y una especificidad del 92% para predecir un peso al nacer de más de 4.000 gramos. Y también se ha visto que la precisión de la ecografía va a disminuir con el aumento del peso fetal por encima de los 4.000 gramos. Respecto a la resonancia, esta ha demostrado que tiene una mayor sensibilidad y especificidad que la ecografía, pero dado a su alto costo, ya que en algunas ocasiones puede representar incomodidad para la paciente, así como tener limitaciones de tamaño para las mujeres que son obesas, se necesitan más estudios para determinar el uso clínico apropiado de la resonancia en este entorno. Más adelante les vamos a hablar de un estudio en el que se compara el uso de ecografía y de resonancia para el diagnóstico de macrosomía fetal. Para el diagnóstico, pues también podemos usar la clínica, pero pues se ha visto que tanto la predicción del peso al nacer mediante ecografía como por medición clínica es imprecisa. Respecto a la palpación clínica, se ha visto que para la sospecha de macrosomía, la precisión del peso estimado fetal usando biometría por ecografía no es mejor que la que se obtiene realizando palpación abdominal. Y respecto a la altura uterina, pues es una práctica en la que realizamos la medición de la sínfisis del pubis hasta el fondo del útero y este se usa comúnmente durante la atención prenatal para detectar discrepancias que existen en el tamaño respecto a la edad gestacional y así derivar a estas pacientes a ecografía. Pero se ha visto que el uso de la altura uterina por sí sola es un mal predictor de macrosomía. Los estudios sugieren que tiene una sensibilidad que varía del 20 al 70% y que la especificidad puede ser un poco mayor, que puede ser del 90%, lo que nos indica que el uso de la altura uterina es más eficaz para descartar macrosomía que para confirmarla. Ahora sí, pues hablando del estudio que les mencioné, que es el estudio premacro, que se realizó con la finalidad de la predicción de macrosomía neonatal. Este es un estudio prospectivo ciego que se realizó de un solo centro. La población que usó fueron mujeres embarazadas de un feto único que se encontraban entre la semana 36.0 y la 36.6 de gestación y estas mujeres se sometieron a una evaluación estándar del peso fetal estimado mediante ecografía según el algoritmo de Hadlock y también la estimación mediante resonancia según la fórmula desarrollada por Baker, que es basada en la medición del volumen corporal fetal. Los participantes del estudio y los médicos conocían los resultados de la ecografía, pero desconocían las estimaciones de las imágenes por resonancia. Entonces, como les estaba mencionando, para la ecografía se usó el algoritmo de Hadlock. Este es un algoritmo que se desarrolló entre 1984 y 1985 y se realizaba pues para la predicción basada en la medición del diámetro biparietal, del perímetro cefálico, del perímetro abdominal y de la longitud del fémur. Al día de hoy, más de 3 décadas después, este algoritmo sigue siendo el que
el método más preciso y el que usamos para hacer la predicción del peso al nacer. Sin embargo, se ha visto que en ecografía, claro está, sin embargo, se ha visto que este algoritmo sigue siendo relativamente impreciso. Y para la resonancia se hizo el método desarrollado por Baker, que pues es un método complejo en el que se evalúa pues el volumen corporal fetal, pero pues es complejo y requiere más tiempo. De este método pues hay pocos documentos en la historia que hablen de él, porque pues al ser tan complejo pues no se estudiaba mucho. Sin embargo, en la última década se logró introducir y validar el método de forma semiautomática para hacerlo reproducible, rápido y preciso para la estimación del peso fetal. Entonces, con esto pues se busca bueno, con esto se logra que mediante resonancia podamos predecir con precisión cuando tenemos un feto pequeño para la edad gestacional y también un feto grande para la edad gestacional. Se ha visto que estas estimaciones son precisas, ya sea cerca o lejos del parto. Respecto a los resultados del estudio premacro, se encontró que la resonancia magnética para la estimación del peso fetal detectó un 80% el peso al nacer del percentil 95, mientras que al usar ecografía para la estimación del peso fetal se detectó solo un 59,1% del peso al nacer del percentil 95. Entonces, como conclusión, pues a la semana 36 de gestación se vio que la resonancia magnética para la estimación del peso fetal se desempeñó significativamente mejor que la ecografía para estimar el peso fetal en la predicción pues, de estos recién nacidos por encima del percentil 95. Bueno, para continuar hablando del tratamiento, entonces, pues el primer ítem a tratar es la inducción del trabajo de parto. La evidencia muestra que al examinar esta política de inducir el trabajo de parto en las pacientes a término que tienen sospecha de microsomía, se encontraron resultados que son inconsistentes. Hay algunos informes que muestran que la inducción del trabajo de parto puede aumentar el riesgo de parto por cesárea y no reduce la distocia de hombros o la morbilidad del recién nacido. Y hay otros estudios que sugieren que hay una ligera disminución o ningún efecto sobre el riesgo de parto por cesárea y que no hay ninguna diferencia en la tasa de distocia de hombros con la inducción del trabajo de parto. Por lo tanto, el ACOG recomienda no dar a luz antes de la semana 39,0 de gestación a menos que esté médicamente indicado. Tampoco es claro si la intervención es mejor que el manejo expectante para los fetos que tienen sospecha de que son grandes para la edad gestacional y no se llega pues a definir claramente cuál es la edad gestacional en la que se debería realizar el parto. Entonces, por el momento, y hasta que hayan estudios adicionales, en el caso de sospecha de macrosomía o de un feto grande para la edad gestacional, no va a ser una indicación para realizar inducción del trabajo de parto antes de la semana 39,0, porque no hay evidencia suficiente que nos muestre que los beneficios de que nosotros induzcamos el parto van a reducir el riesgo de distocia de hombros y que esa reducción sea superior que los daños que se puede generar al tener un parto anticipado. También para el tratamiento de la macrosomía se habla de la cesárea programada. Entonces, el objetivo de hacer una cesárea programada es, al sospechar macrosomía, es reducir la morbilidad fetal y la morbilidad materna. Aunque se ha visto que tanto la morbilidad fetal como la materna aumentan con los pesos al nacer por encima de los 4.000 gramos, también se ha visto que la mayoría de los nacimientos de niños macrosómicos pues no tienen complicaciones. Se realizó un estudio noruego en el que se incluían casi 68.000 bebés que tenían un peso al nacer por encima de los 4.000 gramos y se estudió la incidencia de distocia de hombros que se presentó pues en esta población. Se vio que el 2,6% de los recién nacidos que presentaban distocia de hombros pesaban entre 4.000 y 4.500 gramos
que el 6.7% de los que lo presentaban pesaban entre 4.500 y 5.000 gramos, y el 15% de los que tenían distosia de hombros pesaban más de 5.000 gramos. Y de este grupo que tenía distosia de hombros, como complicación se asoció la parálisis transitoria del plexo braquial en un 1 a 17% de los casos. Se vio que la mayoría de los fetos que nacían con macrosomía por parto vaginal no experimentaban distosia de hombros. Entonces, en consecuencia, si nosotros le hacíamos cesárea a todos los fetos sospechosos de macrosomía, íbamos a aumentar de forma desproporcional la tasa de nacimientos por cesárea, mientras que la reducción de la tasa de distosia de hombros pues no iba a ser significativa. Así que, respecto a la morbilidad materna, pues también se encontró que va a aumentar con el aumento del peso al nacer, pero que en la mayoría de los partos vaginales, pues no se presentan complicaciones. Se hizo un estudio en una cohorte de 8.800 nacimientos de recién nacidos que pesaban más de 4.000 gramos en comparación con los recién nacidos que pesaban menos de 4.000 gramos. Y se encontró que sí había un aumento en las tasas de corioamnionitis que pasaba del 12 al 17%. También un aumento en las laceraciones, principalmente de tercer y de cuarto grado, que iban a pasar de un 4.5% a un 6.1%. Había mayor incidencia de presentar hemorragia posparto, aumentaba de un 2.3% a un 7.8%, y también iba a aumentar la duración de la estancia hospitalaria de 5 o más días, de un 5.6% a un 10%. Entonces, como conclusión, se vio que el parto por cesárea reduce, pero no elimina el riesgo de traumatismos en el nacimiento y complicaciones como la parálisis del plexo braquial neonatal asociado a la macrosomía. Y aunque la predicción de la macrosomía, como ya pues les había dicho, no es muy buena, se recomienda la cesárea programada, o pues bueno, se considera que podría ser beneficioso realizar una cesárea programada para los recién nacidos que tienen sospecha de macrosomía y que tienen un peso fetal estimado de al menos 5.000 gramos en las mujeres que no tienen diabetes y un peso fetal estimado de al menos 4.500 gramos en las mujeres que tienen diabetes. Sin embargo, pues por el momento hay ausencia de ensayos clínicos que nos puedan dar una recomendación fuerte. Entonces, la cesárea programada por sospecha de macrosomía es controvertida y se basa en la opinión de expertos. Otro punto importante del que se habla para el manejo pues, de la macrosomía es el manejo del trabajo de parto. Se ha visto que la primera y la segunda etapas prolongadas del trabajo de parto son comunes cuando hay macrosomía fetal, y esto puede llevar a que haya una mayor tasa de conversión a cesárea durante el trabajo de parto. Hay algunos estudios que han demostrado que al tener la combinación de un recién nacido macrosómico que pese más de 4.500 gramos y una parada en el trabajo de parto, esto se va a asociar significativamente con un mayor riesgo de distosia de hombros. Por lo tanto, cuando el peso fetal se estima que va a ser superior a 4.500 gramos y además de eso hay una segunda etapa prolongada del trabajo de parto, o que presente una detención en el descenso en la segunda etapa por encima de +2 de +5 estaciones, estas serían indicaciones de realizar un parto por cesárea. Y ya finalmente, para hablar de la prevención, se ha visto que las intervenciones que demuestran reducción en la macrosomía incluyen la realización de ejercicio durante el embarazo, una dieta que consiste en un bajo índice glucémico en las mujeres que tienen diabetes mellitus gestacional, y la realización de cirugía bariátrica antes del embarazo en mujeres obesas clase 2 o clase 3.
Empezando por la realización del ejercicio prenatal, se ha visto que al hacerlo de forma supervisada hay una disminución en el riesgo de la macrosomía o de obtener recién nacidos grandes para la edad gestacional, y que esta disminución no se ha visto asociada con un aumento en las tasas de fetos pequeños para la edad gestacional o de un parto pretérmino. Entonces, pues para este estudio se asignaron mujeres al azar y se les pidió que realizaran ejercicio. Entonces, los resultados fue que estas mujeres que realizaban ejercicio aumentaban menos de peso durante el embarazo y tenían una tasa de 20% menos cesáreas. Entonces, estos estudios pues, nos agregan evidencia adicional del beneficio que tiene el ejercicio durante el embarazo, y debemos alentar a las mujeres a que realicen ejercicio cuando no tienen contraindicaciones. El ejercicio que se recomienda son ejercicios aeróbicos y de acondicionamiento de fuerza, y pues explicarles que esto pues les trae beneficios durante su embarazo, así como la reducción del riesgo de macrosomía. Para la dieta, pues es una dieta que es pues de un bajo índice glucémico. Esto se recomienda en base a un metaanálisis que incluyó varias mujeres que tenían diabetes mellitus gestacional, y se comparaba la dieta de bajo índice glucémico con la dieta habitual. Las mujeres que seguían esta dieta presentaron una disminución del 73% en la incidencia de macrosomía. Y también adicionalmente se vio que las dietas que incluían fibra dietética reducían aún más el riesgo de macrosomía. Se hizo también este estudio en mujeres que no tenían diabetes, pero pues aquí se vio que estas intervenciones dietéticas, sin estar asociadas al ejercicio, demostraban un beneficio modesto, casi nulo, en la prevención de macrosomía. Mientras que en las mujeres que tenían sobrepeso o diabetes mellitus gestacional, en combinación con el ejercicio, tenía una reducción del 15% del riesgo de macrosomía. La cirugía bariátrica, pues se estudió en mujeres obesas clase 2 con un índice de masa mayor a 35, o clase 3 con un índice de masa mayor al 40, y realizarse una cirugía bariátrica antes del embarazo. Los resultados es que pues, se vio asociado con una disminución de la probabilidad de tener diabetes mellitus gestacional, y también una reducción de la obtención de recién nacidos grandes para la edad gestacional. Sin embargo, también se observó que realizar esta cirugía bariátrica antes del embarazo se asociaba también con recién nacidos pequeños para la edad gestacional y con parto pretérmino. Otro ítem del que podemos hablar en la prevención es el control de la hiperglicemia materna. Se ha visto que realizar este control en mujeres que tienen diabetes mellitus gestacional puede reducir el riesgo de macrosomía. Por lo tanto, recomienda el manejo de la glucosa materna en los embarazos que están complicados por diabetes pregestacional o por diabetes gestacional, y buscar un adecuado control metabólico en estas pacientes. Se realizaron estudios en los que se comparaban las mujeres que estaban usando insulina, además de la terapia dietética, frente a mujeres que solo se manejaban con terapia dietética. Y se encontró una reducción en los recién nacidos grandes para la edad gestacional, y pues los que se usaron para el estudio eran recién nacidos que pues tenían sospecha de que iban a ser grandes para la edad gestacional entre la semana 29 y 33, y pues de madres con diabetes mellitus gestacional y el feto con una circunferencia abdominal superior al percentil 75. Entonces se comparaba una terapia basada solo en el manejo dietético versus una terapia con dieta y con insulina 2 veces al día. Los resultados fueron que la adición de la terapia con insulina disminuía la probabilidad de un 45% a un 13%.
Es decir, los que se manejaban solo con dieta presentaban recién nacidos grandes para la edad gestacional en un 45% de los casos, y los que se manejaban con dieta y con insulina presentaban recién nacidos grandes solo en el 13% de los casos. Listo, entonces pues esa fue nuestra charla de macrosomía. Espero que les haya gustado un montón. No sé, doctor, si quiera pues decir algo adicional. Listo, bueno, buenas noches de nuevo. Entonces, bueno, ante todo, muy buena charla. Desde un principio me gustó que supieron estructurar de forma adecuada el concepto de la enfermedad desde la área epidemiológica a la fisiopatológica. Creo que es un orden que pueden aprovechar los que fueron participantes de la charla para entender más a fondo la enfermedad. Entonces, el primer concepto que yo creo que se lleven de pronto como mensajes para la casa es que la macrosomía va a ser un signo, más no la enfermedad por sí sola. Como se dieron cuenta, es un hallazgo ecográfico. Un hallazgo ecográfico que está pues sometido a un rango de error importante porque pues no existe un estudio por sí solo que sea gold estándar. Sigue siendo la ecografía el método más importante, pero hasta que el bebé nazca uno no va a poder confirmar si sí o si no se está enfrentando verdaderamente a una macrosomía fetal. Entonces, veámoslo como un signo, como no como una enfermedad, y esto les va a permitir a ustedes hacer una lista de chequeo. Esa lista de chequeo, siempre recuerden, es la que ustedes observan muchas veces como son los factores de riesgo, en donde epidemiológicamente lo que más van a enfrentar son las madres diabéticas, aquellas pacientes que tengan de pronto una obesidad y al mismo tiempo algunos casos, porque eso no es nada común, aquellas pacientes que van a ver ustedes con malformaciones al momento de hacer las ecografías. Entonces, de esas, la que más van a tener ustedes que enfrentar es la diabetes gestacional. Casos malformativos, les repito, es muy poco probable. Un Beck-Wiedemann, pues, primero que todo, no solamente se va a encontrar la macrosomía, sino que van a encontrar alteraciones morfológicas importantes, la macroglosia, la hernia umbilicales, los onfalocentes, van a ver otras cosas que ustedes van a ver. Por ejemplo, hoy tuve un caso, como les dije en la consulta, de una macrosomía aislada. Dentro de las cosas que evaluamos fue la parte de la curva de tolerancia que estaba negativo, y en términos generales ella refería haber tenido un bebé con valores de peso por encima de los 4.000 gramos, incluso pesó 4.250 gramos. Al lado estaba la pareja y la pareja era una persona que era alta, un comportamiento también de obesidad, y aquí nos entendemos que con mucha frecuencia ustedes van a verse enfrentados a bebés macrosómicos simplemente por factores de comportamiento de curvas de crecimiento genéticas, porque no todo el mundo es grande, ni todo el mundo es chiquito. Entonces, independientemente, de nuevo, a usted lo verlo como un signo, no como una enfermedad, la primera tarea que tienen que tener ustedes es hacer una lista de chequeo, tratando de ver las posibles causas, donde la que sine qua non van a descartar es la diabetes gestacional, la más importante. Cuando ustedes confirman el diagnóstico, o más bien la sospecha diagnóstica de una macrosomía fetal, se enfrentan a una situación interesante, y es el punto de corte. Ustedes se dieron cuenta, las doctoras describían diferentes puntos de corte: 4.000, 4.500 y 5.000. Esta diferencia en los puntos de corte ustedes entenderán que tiene que ver con factores poblacionales. No es los mismos puntos de corte que vamos a tener en Colombia que de pronto el punto de corte que van a tener, no sé, allá los vikingos, que van a tener, pues, lógicamente, características genéticas mucho más diferentes. Entonces, hay que tener cuidado, pero para que se lleven un mensaje poblacional con nosotros, en Colombia, por encima de 4.000 es un punto de corte bastante aceptado y debe ser el que ustedes utilicen de referencia para el manejo. Y ya por último, pues entendiendo la fisiopatología, ustedes entenderán pues los comportamientos tanto para el neonato como para la madre. Son dos comportamientos diferentes. Lo que sí pudieron de pronto evaluar en lo que las doctoras presentaron era que pues sacar un bebé antes de semana 39 por macrosomía, aunque sea una enfermedad que tenga algún otro componentes, no está bien. Y el debate va a surgir versus cómo vamos a atender el parto, si es parto vaginal o cesárea. Entonces, la paciente que les acabo de comentar que vi el día de hoy, el bebé le pesó 4.250 y fue un parto vaginal. Y la paciente, en la estatura que describió, pues lo que revisamos hoy, mide 1,50. Entonces uno puede entender que incluso pacientes de 1,50 m pueden llegar a tener bebés de 4.250 sin complicaciones, porque esta paciente no me describió ningún tipo de lesión del plejo braquial, no me describió ningún tipo de complicación per se en el parto. Lógicamente, eso no es lo que más sucede. La mayoría de las pacientes se complican, y ahí es donde viene la importancia de definir qué es lo que uno le va a ofrecer a la paciente. Entonces, dentro de las conclusiones que dieron la doctora Natalia y Jenny, es que pues una literatura, un estudio fuerte que le orienta a uno qué es lo mejor no existe. Pero yo sí les recomiendo que tengan un diálogo con la paciente.
en donde en semana 39, que es un punto corto importante, les ofrezcan continuar con el embarazo, evaluando la posibilidad de un parto vaginal con las complicaciones que se puedan presentar, o evaluar la cesárea, entendiendo que la cesárea pues también tiene sus riesgos, tanto para la madre como para el neonato, que hay cosas que no van a cambiar con el hecho de que haya parto vaginal o cesárea, pero sí mitigamos otras que tienen una morbilidad y mortalidad alta. Porque independientemente, como ustedes se dieron cuenta, el contexto de hemorragia posparto, que se aumenta significativamente en pacientes con macrosomía fetal, es algo que puede condicionar a mayor mortalidad también en las madres. Entonces, todo eso tienen que evaluarlo ustedes y creo que por más que no tengamos una respuesta sine qua non en los estudios, en investigaciones a nivel mundial, sí tenemos la posibilidad de dialogar con la madre y que la madre pues también sea partícipe de la decisión que se va a tomar, porque no es nada raro que uno sospeche que el bebé pesa 4.100 gramos, 4.200, nace el bebé y ante ese rango de error de un 20% resulta que el bebé pesaba 3.700. Si una paciente es consciente de que eso puede suceder y que ante riesgo-beneficio se toma la conducta a hacer cesárea, de pronto va a entender mucho mejor a las pacientes que no se le explique, que simplemente se le dice que hay que hacer cesárea porque el bebé era macrosómico. Por lo demás, me pareció una muy buena charla, un tema que, como les dije, hoy tengo 2 pacientes, o sea, con frecuencia lo van a ver ustedes, entonces me parece que con la información que les brindaron las doctoras es suficiente para que tengan un abordaje mucho más integral. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta los colegas que están todavía en la charla. ¿Dudas o preguntas? No, doctor, parece que todo quedó muy claro. Gracias. Bueno, de nada, doctora. Sí, bueno, muy buena charla. Gracias también por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces